O alcalde de Vilagarcía reuniuse coa subdelegada do Goberno en Pontevedra e coa comisaria xefe da Policía Nacional na provincia para falar de seguridade na vila. Maica Larriba sinalou que ante o malestar e a inquedanza que altera a vida dos cidadáns da vila decidiron manter esta xuntanza. Y hemos querido, ante el malestar y la inquietud que en Vilagarcía existe sobre determinadas circunstancias que han alterado la vida de los ciudadanos de Vilagarcía, reunirnos cuanto antes. A máxima responsable da Policía Nacional na provincia sinalou que estamos nunha vila segura a pesar de algúns roubos que teñen que ver con delincuentes comuns totalmente identificados, como ela mesma sinalou. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, tanto Policía Municipal como Policía Nacional vamos a estar más encima de estos 6 individuos, sobre todo viernes, sábado noche, que es donde más incidencia parece que la estadística arroja, identificarles varias veces, ver qué llevan, qué no llevan, si pueden justificar los útiles que llevan o los enses que llevan, y estar muy encima de ellos. Palma recoñeceu que o ratio de policías na comisaría non é o ideal, a pesar diso, espera que nos vindeiros meses se restableza debido ás novas incorporacións á Policía Nacional. Otra cuestión de debilidad que hemos detectado es el tema de la plantilla. Al respecto les tengo que decir que no es ni más ni menos que la plantilla que hay, el nivel de ocupación que hay en todas las plantillas de la Dirección General de la Policía. Durante los 3 últimos años esta tendencia se ha corregido y se han ofertado 1.200, 2.000 plazas. Lo que ocurre es que unos están en la Escuela de Ávila, otros todavía están de prácticas, y todo eso, ese fruto lo veremos próximamente, ya a corto plazo, inmediato. Año que viene siguiente, imagino que habrá un reparto en todas las plantillas.